Bien, chicos, entonces seguiremos trabajando en esta línea. Nada más recordar que en este sentido son muchos los abordajes y cada uno tiene implicaciones para usted como investigador o como investigadora. Entraremos ahora a uno de los niveles quizá más bonitos e interesantes del proceso de investigación y tiene que ver con el desarrollo de las preguntas. Como les decía en la primera clase que tuvimos, la pregunta ya lleva un nivel de operacionalización importante y supone la necesidad de acercarse primero con conocimiento y con información para poder desarrollar una buena pregunta de investigación. Básicamente me gustaría iniciar diciendo una frase que no es mía, es de este señor que está aquí, Aldous Huxley, que escribió un libro tremendamente interesante, de hecho para mí uno de los mejores libros, que se llama Un Mundo Feliz. En un mundo feliz, Huxley dice esta frase: si uno es diferente, está condenado a la soledad. Y quisiera iniciar la reflexión con respecto a la pregunta, pensando en que cuando como graduados en una profesión como la que ustedes tienen, de ser encargados, de ser profesionales en el campo del comercio y los negocios internacionales, uno se plantea una pregunta en el área de las ciencias económicas, está pensando en que algo en ese edificio de conocimiento podría funcionar mejor o que quizá no está bien, o podría pensar por otro lado que de alguna manera aquel que investiga es una persona que va más allá de lo que cotidianamente se observa. Y entonces cuando uno se hace una pregunta, finalmente y utilizando un parámetro marxista, toda idea tiene gérmenes de su propia destrucción. Diciéndolo en positivo, cada pregunta dentro de sí tiene algunos elementos que llevan a pensar en cuál podría ser la respuesta para resolver esa situación concreta. Entonces, muchachos, la naturaleza de las preguntas vienen relacionadas directamente con grandes problemas y al final una de las cosas importantes de las ciencias económicas es que puede trabajar en niveles micro, meso y macro. Y usualmente cuando nos hacemos una pregunta particularmente, y el marketing es un buen área para entenderlo, queremos impactar sujetos que logren con sus conductas impactar favorablemente las estructuras financieras, las estructuras corporativas, las estructuras de responsabilidad social de una unidad económica. De ahí que la naturaleza de las preguntas que nos hacemos están siempre relacionadas con los grandes problemas que afectan a los países, que afectan a las grandes empresas y también a las pequeñas. Al final siempre hay problemas estratégicos sobre los cuales actuamos. Ahora, una cosa que hay que entender es que en ocasiones podría ser que otras personas no vean la relevancia de abordar determinadas preguntas. Y entonces cuando uno va a generar una pregunta de investigación, va a utilizar un par de criterios que son sugerentes. La primera condición que debe tener una pregunta de investigación es que la, la respuesta a esa pregunta sea relevante para una colectividad. Es decir, usted podría generar muchas preguntas de investigación que no necesariamente tienen sentido para una colectividad específica, para un sector importante cuya respuesta le permita transformar prácticas. Entonces, cuando pensamos en preguntas de investigación para procesos de graduación, estamos pensando en preguntas relevantes que afecten a una colectividad y que la respuesta a esas preguntas pueda beneficiar esa área de conocimientos.
Por otro lado, la pregunta debe ser significativa para usted, es decir, tiene que haber algo que lo motive a entrar en esa área de conocimientos y a tratar de resolverla. Las motivaciones individuales que hacen que los individuos entren en determinadas áreas de conocimientos siempre son diversas, pero finalmente lo que va a requerir, y sin excepción alguna, muchachos, lo que va a requerir mayor pensamiento es ver cuáles son los criterios de relevancia de esa pregunta de investigación con la cual trabajamos. Lo otro que es fundamental es que cuando formulamos preguntas de investigación, estamos trabajando en tres niveles. Estamos trabajando en lo que, como les decía anteriormente, el propio investigador, el propio sujeto está viviendo de esa realidad. Estamos trabajando en cómo el producto social de ese investigador tiene consecuencias para otras personas y cómo el investigador, a partir de la evidenciación de verdades objetivas, tiene un impacto a nivel social. Entonces, los niveles de la realidad en los que trabajamos en ciencias sociales, ciencias económicas, van a ser los niveles subjetivos, objetivos e intersubjetivos. Y particularmente cuando trabajamos un área como el marketing, trabajamos en sincronía a esos tres niveles. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos procesos de marketing, hay una gran parte de creatividad que el consultor o el encargado o la gerencia de marketing tiene que poner al servicio de otros que van a generar consecuencias reales para la unidad de negocio. Entonces es un área muy hermosa para trabajar. ¿Qué detona una pregunta de investigación? Varias cosas, y no podría decirse que toda pregunta de investigación nace de un proceso de conceptualización previo. Muchas veces nacerá de esa forma. Hay un proceso de conceptualización previo, hay una búsqueda de información que se convierte en una pregunta, pero en ocasiones va a depender de una oportunidad. Se presenta la oportunidad en el tiempo y espacio apropiado que llega a que esa pregunta sea una pregunta para abordar e investigar. Por otro lado, también la inspiración, aunque uno no podría pensar que las preguntas de investigación en ciencias económicas van a llegar solamente de la inspiración. Lo cierto del caso es que sí hay un gran componente de creatividad e inspiración para abordar de determinada forma un problema. Y al final, entonces, nos vemos ante también otros dos detonantes fundamentales, problemas estratégicos que no han sido resueltos y la necesidad de llenar huecos de conocimiento que existen. Y entonces tenemos al menos cuatro tipos de problemas distintos. Los primeros problemas que han sido investigados, estructurados, formalizados y como consecuencia lógica tienen una gran cantidad de información previa y hay todo un background para iniciar los procesos de investigación y para acercarse. Este tipo de problemas siempre es una buena forma de iniciar el primer proceso de graduación. O sea, en otras palabras, este tipo de temas investigados, estructurados y formalizados casi siempre son buenos para una tesis de licenciatura. Hay otros temas que han sido investigados, pero que son menos estructurados y formalizados. Uno muy concreto, el tema que trabajamos la vez pasada, el tema del emprendedurismo. Se ha dicho mucho sobre el emprendedurismo, pero la estructuración de investigaciones en este país sobre el tema no ha sido tan grande y mucho menos tan formal. Existen otros temas que han sido poco investigados y poco además estructurados, que están ahí, que emergen, pero que no han tenido el proceso de investigación tan estructurado. Un ejemplo concreto, uno de los temas más investigados en ciencias económicas de este país son los determinantes estructurales del desarrollo económico. Existe una gran cantidad de literatura sobre el comportamiento de la estructura social y su incidencia en la estructura económica. Un tema que ha sido investigado, pero tiene un poco menos de estructura, es este de emprendedurismo que les decía. Y un tema poco investigado y poco estructurado tiene que ver con el aporte que ha tenido las soluciones de software, particularmente de Big Data, para la generación de incidencia del campo de las ciencias económicas en la lectura del desarrollo económico.
Ese podría ser un tema poco investigado y poco estructurado. Y existen temas que del todo no han sido investigados. Un tema nada investigado en realidad para este país es el tema de la inteligencia artificial asociada a los procesos de marketing.